Me llamo Cade. Nunca pensé que sería el tipo que escribiría algo así. Lees historias de personas que pasan por esto, que ven cómo la persona que aman se convierte en una extraña, y siempre piensas, eso no me va a pasar a mí. Crees que lo notarás a tiempo, que lo detendrás, que lo arreglarás. Crees que el amor es algo permanente, como un peso que mantiene a dos personas unidas sin importar lo fuerte que sea la corriente. Pero el amor no es un peso. A veces es solo madera a la deriva. Te aferras pensando que te va a salvar, pero ya está agrietada y hundiéndose. Harper empezó a cambiar de una manera que no gritaba infidelidad ni algo anda mal. No al principio. Era más bien como pequeñas fracturas en un vidrio. Sutiles al comienzo, hasta que un día todo se llena de grietas. Comenzó a quedarse más tiempo en el gimnasio. Al principio me sentí orgulloso de ella por comprometerse. Siempre había hablado de fortalecerse, de ganar confianza, de exigirse físicamente. Pero luego se volvió cada noche. 1 hora se convirtió en 2, luego en 3. Yo le escribía solo para saber cuándo volvería a casa y recibía respuestas vagas, todavía haciendo cardio o dejé el teléfono en el casillero, perdón. Ahí empezó lo del teléfono. Antes lo dejaba sobre la encimera mientras cocinábamos juntos. Nos reíamos de sus recetas random de Pinterest o mirábamos y yo como dos idiotas, planeando una vida soñada que probablemente nunca podríamos pagar en este mercado. Pero eso se acabó. Ahora siempre estaba boca abajo, en modo no molestar. Incluso durante las pocas cenas que todavía compartíamos. Lo sostenía en su regazo, con la pantalla inclinada lejos de mí. Yo le preguntaba algo como, ¿cómo estuvo el trabajo? Y respondía como si fuera un trámite. Bien. Esa se convirtió en su palabra favorita. Bien. Todo estaba bien, aunque nada se sentía bien. Las conversaciones que antes se extendían hasta tarde, sobre cosas tontas, sueños, miedos, planes, se evaporaron por completo. Empezó a usar una frase que todavía resuena en mi cabeza días después, respeta mi espacio. Al principio pensé que tal vez yo había hecho algo. Tal vez la estaba asfixiando. Puedo ser intenso. Ella solía decir que eso era una de las cosas que amaba de mí, que sentía todo profundamente, que me entregaba por completo. Pero ahora esa misma intensidad era, al parecer, demasiado. Así que retrocedí. Le di el espacio que pedía, creyendo que ayudaría, esperando que regresara por su cuenta. No lo hizo. Incluso cuando estaba en casa, no estaba conmigo. Empezó a dormir dándome la espalda. Sutil, pero constante. Yo la buscaba en mitad de la noche, como antes, pero su cuerpo se tensaba o murmuraba que tenía calor, que necesitaba espacio, que le daba un calambre. Con el tiempo, dejé de intentar tocarla. La mujer de la que me enamoré no era perfecta, pero estaba presente. Harper solía cantar mientras doblaba la ropa. Pasaba los dedos por mis tatuajes y me pedía que le contara otra vez la historia detrás de cada uno, aunque ya la hubiera escuchado 10 veces. Se le encendían los ojos cuando me sorprendía con comida para llevar después de un día largo, orgullosa de conocerme lo suficiente como para saber que iba a querer comida tailandesa antes incluso de que yo lo supiera. Ahora nada. Ni brillo, ni preguntas, ni risas que llegaran a sus ojos. Era como si la hubieran reemplazado por una versión más silenciosa de sí misma. El mismo rostro, la misma voz, pero faltaba algo esencial. Intenté justificarla. Estrés laboral. Cambios hormonales. Tal vez algún episodio depresivo del que no quería hablar. Pero en el fondo sabía que no era eso. Porque no era solo silencio. Era frialdad. Era la ausencia de algo que siempre había estado entre nosotros. No puedes fingir presencia. Y no puedes dejar de sentir la ausencia cuando se instala. Se te enrosca en el pecho y se queda ahí, pesada, apretada, imposible de ignorar. Me encontré revisando fotos viejas nuestras, algo que nunca hacía.
Pero estaba desesperado por recordar cómo se veía cuando era feliz de estar conmigo. Cuando sus ojos se iluminaban solo porque yo entraba en la habitación. Me sorprendía comparando a la mujer de esas fotos con la que dormía a 5 centímetros de mí, pero se sentía a kilómetros. La diferencia era devastadora. Una vez le pregunté directamente: ¿estamos bien? No respondió de inmediato. Siguió deslizando el dedo por la pantalla del teléfono y luego dijo: siempre crees que algo anda mal cuando necesito espacio. Tal vez ese sea el verdadero problema. ¿Y sabes qué? Tal vez lo era. Tal vez el problema era yo. Empecé a preguntármelo cada noche. ¿Dejé de estar presente como ella necesitaba? ¿Dejé de ser el hombre del que se enamoró? Me rompía la cabeza intentando descubrir que había cambiado, pero no encontraba nada concreto. Ella ya no lloraba. Tampoco reía. Solo existía. No sé exactamente cuándo empezó. Solo sé que un día la miré desde el otro lado de la habitación y, por primera vez desde que nos conocimos, no sentí calidez. No sentí amor. Sentí tensión. Distancia. Como si estuviera sentado frente a alguien que no quería estar allí. Como si estuviera contando los segundos para irse. No quería creerlo, pero lo sentía en los huesos. Ella estaba cambiando, y yo no formaba parte de quien estaba llegando a ser. Una vez que empiezas a sentirlo, ese desangrado lento de la cercanía, no puedes dejar de notarlo. Se filtra en todo. Es como despertarte cada mañana en una casa que todavía es la tuya, pero ya no se siente como hogar. Una casa que se ve igual, pero ya no se siente como hogar. Ahí estaba yo con Harper. Seguíamos con la rutina: café por la mañana, cena en silencio, dormir espalda con espalda. Pero por debajo, yo me estaba desmoronando. En silencio. Dolorosamente. La verdad es que no quería creer que ella fuera capaz de traicionarme. No ella. No la mujer que se quedaba dormida en mi regazo durante las noches de películas y trazaba formas invisibles en mi pecho como si significaran algo. Pero cuando alguien cambia tan rápido, de manera tan evidente, empiezas a notar todo. Buscas patrones. Dudas de lo que antes parecía sólido. Todo comenzó con cosas pequeñas. Inofensivas a simple vista. Una mañana tomé por error la chaqueta de invierno de Harper al salir hacia el trabajo. Mismo color, misma marca. Colgábamos nuestras cosas lado a lado en el pasillo. No me di cuenta de que era la suya hasta que metí la mano en el bolsillo y encontré sus llaves. Las mismas llaves que la noche anterior había estado buscando en su bolsa del gimnasio. Dijo que no podía encontrarlas por ningún lado. Incluso insinuó que tal vez yo las había movido sin darme cuenta. Pero ahí estaban. En una chaqueta que, supuestamente, no había usado en semanas. Más tarde se lo mencioné con naturalidad. Oye, tus llaves estaban en tu chaqueta negra. Pensé que ya habías revisado ahí. Ni siquiera dudó. Se encogió de hombros. Debí pasarlo por alto. Eso pasa cuando sales con prisa. Y cambió de tema. Rápido. Demasiado rápido. Luego estuvo lo del boleto del concierto. Compartimos coche, así que no era raro que yo manejara el suyo. El mío estaba en el taller cambiando las llantas. Tomé sus llaves al salir y, al pasar por un bache, la guantera se abrió. Harper siempre la llenaba demasiado y de ahí se deslizó un pequeño talón de papel. Era una entrada para un concierto del mes anterior. Una banda local, estilo indie folk. No es lo mío, pero sí muy suyo. Lo extraño es que nosotros no habíamos ido a ese concierto. De hecho, esa misma noche ella me dijo que iba a tomar algo con sus compañeros de trabajo para celebrar un ascenso. Llegó tarde, oliendo a sándalo y vino, diciendo. Se puso salvaje. Lo habrías odiado. Guardé el boleto unos días. No le pregunté de inmediato. Solo lo miraba a veces,
como si al observarlo lo suficiente fuera a revelar respuestas. Finalmente lo mencioné, cuidando el tono. Oye, ¿fuiste a este concierto? Encontré la entrada en el coche. Apenas lo miró. Se rió. Ah, eso era para Lauren. Me pidió que lo recogiera porque llegaba tarde. Otra mentira, probablemente. Creo que ni siquiera era consciente de lo ensayada que estaba ya en ese punto. Pero lo que realmente me golpeó fue el asistente de voz. Suena ridículo, lo sé, pero me dolió. Volvíamos del supermercado y, al ajustar el aire acondicionado, presioné por accidente el botón de comando de voz. El coche emitió ese tono artificialmente amable y dijo. Reanudando la lista de reproducción de Drew. Me quedé inmóvil. ¿Quién es Drew? Ella se tensó. Apenas, pero lo vi. Es solo un entrenador del gimnasio, respondió, jugueteando con el volumen. Hizo una playlist y la compartió con varios. Es música para entrenar. ¿No te gustaría? Asentí despacio. No insistí. Pero nunca antes había escuchado ese nombre. Ni una sola vez. Y Harper no era el tipo de persona que sincronizaba la lista de reproducción de un desconocido al sistema del coche por casualidad. Eso requería conectar su teléfono, descargar la playlist, reproducirla varias veces. Era algo intencional. Familiar. Esa noche busqué el Instagram del gimnasio. Deslicé el dedo por fotos y publicaciones de los últimos meses. Ahí lo vi por primera vez. Drew. Alto, delgado, con esa mandíbula que parece sacada de una película de acción o de un anuncio deportivo. Aparecía en más fotos que cualquier otro entrenador. Etiquetando clientes, haciendo bromas en los pies de foto, sin camiseta en más de una imagen. Miré con más atención. Una publicación en particular me atrapó. Harper estaba ahí. No en el centro, pero sí al costado, en una foto grupal. Su brazo estaba detrás de su espalda, como si estuviera riéndose a mitad de algo, la mano apoyada en su cintura. Demasiado casual. Demasiado cómoda. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo, con el corazón atorado en la garganta. Ahí algo cambió dentro de mí. Algo irreversible. Esto no era estrés. No era aburrimiento. No era una fase pasajera. Harper no se estaba alejando sin rumbo. Estaba caminando, segura y en silencio, hacia otra persona. Y lo peor era que lo hacía sin prisa. Sin mirar atrás. Ojalá pudiera decir que confié en mi instinto desde el principio. Que en cuanto sentí que algo no estaba bien, actué. Que la confronté, que me planté firme y exigí la verdad. Pero no fue así. Lo que realmente hice fue ahogarme en la duda. Me convencí de que estaba exagerando. De que las pequeñas cosas no cuadraban porque yo las estaba analizando con lupa. Tal vez no sabía manejar un poco de distancia. Tal vez el que se estaba desmoronando era yo. Pero toda esa negación se vino abajo el día que fuimos a South Carolina del Sur. El viaje fue idea suya. Dijo que necesitaba un reinicio, que deberíamos tomarnos unos días para desconectarnos en algún lugar cálido. Sin teléfonos, sin drama, solo nosotros, dijo, sonriendo como si realmente lo sintiera. Y, Dios mío, yo quería creerle. Quería tanto creer que tal vez esa era su forma de regresar a mí. Reservamos un pequeño resort cerca de Charleston. Pintoresco, discreto, escondido entre marismas y palmeras. Nuestra habitación tenía un balcón con vista a la piscina y, por la noche, se escuchaba el canto de las cigarras como un ruido blanco tranquilo. Debería haberse sentido como el paraíso. Pero incluso antes de deshacer las maletas, algo no encajaba. Seguía distinta. Incluso en un lugar sin distracciones, sin trabajo, sin horarios de gimnasio, estaba pegada al teléfono. Decía que estaba revisando cosas del trabajo. Que escribía a su hermana sobre una despedida de soltera.
Pero lo sentía en los huesos, no estaba hablando con su hermana, y tampoco estaba trabajando. La segunda noche estábamos sentados junto a la piscina. Yo sostenía un cóctel barato y buscaba en Yelp algún buen lugar de mariscos. Ella se levantó diciendo que iría al bar por una margarita. Vuelvo en 5, dijo. Pasaron 15. Levanté la vista y la vi al otro lado de la piscina, más allá de las antorchas tiki. Estaba en la barra, riendo, la cabeza inclinada, los dedos enredándose en su cabello. Ese gesto característico de Harper. Siempre hacía eso cuando coqueteaba, cuando estaba completamente conectada con alguien. El hombre a su lado era alto, bronceado, claramente en forma. Me puse de pie y avancé despacio hacia ellos. Él tomó su mano. Ella no la retiró. Se inclinó hacia él. Era él. Drew. No era una suposición. No era una duda. Había visto su rostro suficientes veces para reconocerlo. La misma media sonrisa arrogante del Instagram del gimnasio. Los mismos brazos tatuados que pretendían verse naturalmente atractivos. Y ahí estaba ella, tocándolo, sonriéndole como si yo no existiera. Me detuve a unos pasos, lo suficientemente cerca como para verlo todo, lo suficientemente lejos para que no me notara. No dije nada. No hice una escena. Solo observé. Volvieron a reír. Ella se inclinó más. Él le rozó la espalda, con esa naturalidad de quien ya lo ha hecho antes. Como si fuera costumbre. Como si ella se lo permitiera. Y ahí lo entendí. Esto no era nuevo. No era un simple enamoramiento de gimnasio que se salió de control. Esto llevaba tiempo ocurriendo justo bajo mis narices. Mientras yo hacía la compra. Mientras lavaba el coche. Mientras trabajaba creyendo que ella estaba cansada, estresada, necesitando espacio. No se estaba alejando de mí. Ya se había ido. Me giré y caminé directo, pasando las tumbonas, cruzando las puertas de cristal del lobby. Las manos me temblaban, pero me mantuve sereno. No miré atrás. Seguí hasta el ascensor, presioné el botón y me quedé ahí, en silencio. Creo que fue entonces cuando me vio, porque escuché su voz detrás de mí. Cade, espera. No me di vuelta. Escuché el taconeo apresurado sobre el piso de baldosas. Me alcanzó y me tomó del brazo. Cade, por favor. Déjame explicarte. Entonces sí me giré y la miré a los ojos. Estaba pálida. La boca entreabierta, como si buscara la mentira adecuada y no la encontrara a tiempo. No tienes derecho a explicar nada, dije. No después de esto. No después de él. El ascensor sonó. Entré sin esperarla. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, ella extendió la mano. Por favor, dijo. No es lo que parece. Te lo juro. Fue entonces cuando algo dentro de mí se soltó. La miré y respondí. No nos insultes a los dos. Las puertas se cerraron. No lloré. No grité. Ni siquiera sentí rabia en ese momento. Sentí algo peor. Vacío. Como si alguien hubiera apagado todas las luces dentro de mí. Volví a la habitación, tomé mi mochila, metí un par de prendas al azar. Dejé la tarjeta llave sobre la cómoda como si no significara nada, porque ya no significaba nada. No escribí una nota. No le envié un mensaje. Simplemente me fui. Pasé frente a la recepción, crucé las puertas giratorias y salí a la noche húmeda de Carolina, cargada de sal y calor pegajoso. Y lo más brutal fue esto, no me siguió. No de verdad. Si hubiera significado algo para ella, si yo hubiera significado algo, habría corrido detrás de mí descalza, sin zapatos, gritando mi nombre. Así actúa el amor cuando arde. Pero no. Se quedó ahí, dejándome ir como si fuera un desconocido al que apenas había conocido.
Y ese silencio dijo más que cualquier disculpa. No hice una escena en el lobby. No levanté la voz. No golpeé a nadie. No me derrumbé como un hombre roto. Caminé como en piloto automático. Como si mi mente hubiera desconectado todas las emociones y solo quedara la carcasa de un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Bajé en el ascensor, ignoré al empleado que me preguntó si necesitaba un taxi. Salí al aire denso, salado, y seguí andando. ¿Y sabes qué fue lo que más se me quedó grabado? Que no me siguió. Lo intentó al principio. Esos pocos pasos detrás de mí en el lobby. El intento débil de alcanzarme. El susurro de mi nombre, como si todavía tuviera derecho a pronunciarlo. Pero una vez crucé esa puerta, ella ya no estaba. Como si estuviera viendo una película, no viviéndola. Si hubiera quedado algo entre nosotros, aunque fuera un resto mínimo, me habría seguido. Habría corrido por el estacionamiento descalza, llorando, con el rímel corriéndole por la cara y las disculpas atropellándose en su boca. No lo digo en un sentido dramático de película. Lo digo en el sentido real. Honesto. Desesperado. Así se ve cuando te das cuenta de que estás perdiendo algo que de verdad importa. Pero no vino. Me senté en un banco justo afuera de la entrada del lobby. Miraba el acceso tranquilo del resort. Las palmeras se mecían con el viento. Los coches entraban y salían. En algún lugar alguien reía. Y dentro de mí todo estaba en silencio. Esa es la única palabra que puedo usar. No rabia. No tristeza. Silencio. Pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí. En cómo yo solía memorizar la forma en que se recogía el cabello con una de mis camisas de franela. En cómo dejaba notas adhesivas en mi parabrisas con dibujos pequeños y bromas privadas. En cómo una vez me dijo que yo era su lugar seguro. Esas fueron sus palabras exactas. Contigo me siento en casa. Entonces, ¿cómo es que el hogar se convierte en algo de lo que te escapas a escondidas? ¿Cómo el amor pasa de ser refugio a convertirse en una molestia? Me quedé mirando mis manos como si fueran a sostener alguna respuesta. No lo hicieron. Solo estaban ahí. Vacías. Al final me levanté y caminé hacia el coche de alquiler, el mismo en el que habíamos bajado desde Charlotte, cantando canciones viejas y fingiendo que todo estaba bien. Fingiendo que seguíamos siendo nosotros. Entré, cerré la puerta y me quedé en el asiento del conductor con las manos sobre el volante. El motor apagado. El hotel todavía detrás de mí. El teléfono vibró. Sabía que lo haría. Su nombre iluminó la pantalla, Harper. Me quedé mirándolo. 3 llamadas perdidas. Luego un mensaje. Por favor, Cade, vuelve. Solo hablemos. Me equivoqué. Sin punto final. Siempre odiaba usar puntuación correcta en los mensajes. Decía que le hacía sentir que estaba enviando un correo formal. Es un detalle tonto, lo sé. Pero por alguna razón me golpeó fuerte. Yo la conocía. La conocía hasta en esas pequeñas manías. Y aún así no tenía idea de en qué se había convertido. Otra vibración. Y otra. No pasó nada. No dormí con él, lo juro. Por favor, no hagas esto. No respondí. No pude. No porque no tuviera palabras, sino porque las palabras ya no importaban. Porque incluso si no significaba nada, sí significaba algo. La forma en que lo miraba. La forma en que tomó su mano. La manera en que ni siquiera notó que yo estaba a pocos pasos, viendo cómo se deslizaba fuera de nuestra vida como si no valiera nada. Eso no surge de la nada. Eso no es un accidente. Eso es una decisión. Así que hice lo único que me quedaba por hacer. Conduje. Sin plan. Sin destino. Arranqué el coche y salí del estacionamiento. Ni siquiera regresé a recoger mis cosas de la habitación.
Dejé la tarjeta llave sobre la cómoda, mi ropa en los cajones, la pequeña mesa del balcón donde nunca nos sentamos juntos. Que todo se quedara pudriéndose allí. Lo que importaba ya se había ido. En algún punto de la costa paré a cargar gasolina y me quedé sentado con las ventanas abiertas, dejando que el aire me golpeara el rostro. Sentía que había envejecido 10 años en 10 horas. Como si hubiera cruzado una puerta invisible sin posibilidad de volver atrás. Miré el teléfono otra vez. 6 mensajes más. Una llamada perdida. Y luego, silencio. Y déjame decirte algo, su silencio dolió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Porque esa fue su respuesta. Su verdad desnuda. Si realmente hubiera querido luchar por mí, por nosotros, esa era su oportunidad. Pero me dejó ir. Me dejó marchar como si nunca hubiera sido suyo para perder. Y ese fue el mensaje más claro de todos. Puse el teléfono en modo avión, lo lancé al asiento del pasajero y giré la llave. Lo que viniera después lo enfrentaría solo. Pero al menos ya no estaba fingiendo. No conduje hacia casa. No pude. La idea de entrar en nuestra casa, con su perfume aún flotando en el pasillo y nuestras fotos enmarcadas fingiendo que todavía significaban algo sobre la repisa, me hacía sentir que me ahogaría con el aire mismo. Así que conduje hasta que las luces de la autopista se volvieron borrosas. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. El silencio era insoportable. Pero cualquier ruido, música, radio, incluso la voz del GPS, sentía que me partiría en dos. Finalmente tomé una salida al azar. Un pueblo olvidado, de esos con una sola gasolinera, una lavandería y un restaurante que probablemente no había actualizado el menú desde los 90. Encontré un bar al lado de una tienda de carnada y aparejos de pesca, con un letrero de neón que decía Open y parpadeaba débilmente, como si también estuviera a punto de rendirse. Como yo. Adentro olía a cerveza vieja y aceite de fritura. El bartender levantó la vista y me hizo un gesto con la cabeza. Ese tipo de gesto que dice, no eres el primero que trae el corazón roto aquí. No hablé mucho. Me deslicé en un taburete de vinilo agrietado y pedí la cerveza más barata. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Entonces le escribí a Steve. Esteve y yo crecimos juntos. Compartimos literas en las pijamadas de la infancia, jugamos fútbol americano en el patio hasta dejarnos las rodillas en carne viva y pasamos horas en mi garaje, bebiendo cervezas tibias y hablando de sueños que jurábamos nunca se torcerían. Con el tiempo, como todo, nos fuimos distanciando. La vida se volvió ocupada. Yo me puse serio con Harper. Él se mudó a Asheville. Seguíamos en contacto, sí, mensajes de cumpleaños, algún meme de vez en cuando. Pero hacía demasiado que no nos sentábamos frente a frente. Aún así, respondió en segundos. ¿Dónde estás? Le mandé la ubicación. No expliqué nada. No tenía fuerzas. Menos de 40 minutos después, entró por la puerta del bar con una camisa de franela y una expresión que no le veía desde la secundaria. La misma cara que ponía cuando nos atrapaban robando cervezas del refrigerador de su padre. Jesús, Cade, dijo, sentándose a mi lado. Tienes una pinta horrible. Me siento peor, murmuré. No hablamos de inmediato. Llamó al bartender y pidió 2 tragos fuertes. Los bebimos de un golpe, como si fuera memoria muscular. Luego le conté todo. No en orden. No de forma limpia. Pero todo. El teléfono en silencio. Las llaves en la chaqueta equivocada. La playlist en el coche. La risa junto a la piscina. El momento final en el lobby cuando ella no corrió tras de mí. Steve escuchó como solo puede escuchar a alguien que te conoce desde que eras un adolescente idealista de 13 años. Sin interrumpir. Sin lástima en los ojos. Solo atención.
Cuando terminé, soltó el aire lentamente. Tengo que decirte algo, dijo. Y probablemente me odies por ello. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Los vi, respondió en voz baja. En marzo. Vine a la ciudad ese fin de semana que tú dijiste que estaba saturado de trabajo y no podías verme. Estaba recogiendo comida para llevar en el centro y vi a Harper afuera de ese restaurante de tapas, riéndose con un tipo. El mismo que describiste. Alto, cuerpo de gimnasio, tatuajes. Lo miré fijo. No me lo dijiste. Lo sé, dijo, con culpa en la voz. Me dije que quizá no era nada. Que tal vez era solo un amigo. Que tú lo sabías. No quería ser el que prendiera la mecha de tu matrimonio si estaba equivocado. Aparté la mirada y tragué saliva. Pero viéndote ahora, añadió, debí decir algo. Tenía miedo, hermano. Miedo de romper algo que quizá todavía podía arreglarse. Asentí despacio. Lo entiendo. Y la verdad es que lo entendía. Todos queremos creer en la ilusión hasta que ya no podemos. Nos aferramos porque es más fácil que admitir que la persona con la que construiste tu vida la está incendiando a tus espaldas. Nos quedamos en silencio otra vez, bebiendo cerveza barata en un bar lleno de ecos y estática de jukebox. Por primera vez desde que salí del hotel, sentí algo distinto a la rabia o la incredulidad. Claridad. Steve no necesitaba decir más. No necesitaba agregar nada. Solo estar allí, sentado frente a mí mientras yo me deshacía por dentro, era suficiente. Eso hacen los amigos de verdad. Aparecen cuando todo se derrumba, incluso si llevan tiempo cargando pedazos de la verdad. Me dio una palmada en la espalda. Firme, familiar. Vas a superar esto, dijo. Quizá no esta noche. Quizá no pronto. Pero este no es tu final. Y, con el zumbido del neón detrás de nosotros y el peso de la verdad entre los dos, empecé a creerle. Tal vez tenía razón. Tal vez este era el peor capítulo de mi vida. Pero al menos ya no lo estaba leyendo solo. Cuando finalmente volví a la casa, Harper estaba allí, sentada en el sofá, tranquila, como si nada hubiera pasado. Una manta sobre las piernas, un libro en el regazo. Como si no hubiera detonado nuestra vida entera. ¿Quién es él, Harper? Pregunté. Parpadeó y se encogió de hombros. Solo un coach nutricional. Me ha estado ayudando con planes de comida. Casi me reí. Claro. Ayudándote. Se levantó de golpe. Ya terminó. Lo juro, Cade. Fue un error. No significó nada. La miré directamente a los ojos. ¿Lo amas? No respondió. Dudó. Y esa duda fue peor que cualquier mentira. Más tarde esa noche me senté solo en un diner abierto las 24 horas, junto a la enero de 95. Café quemado. Luces parpadeantes. Una canción lenta y triste saliendo del jukebox. Frente a mí estaba Steve. En silencio. Simplemente acompañándome. El teléfono vibró otra vez. Harper. No contesté. No lo necesitaba. Porque no iba a volver. No a ella. No a la casa. No a la versión de mí que se quedó callada demasiado tiempo. Miré mi reflejo en la ventana del diner. Cansado, sí. Pero firme. Libre. Por fin.